Y lo prometido es deuda. Está con nosotros el doctor Rolando Dromundo. Usted lo conoce y siempre nos enlazamos con él hasta República Checa, pero el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio y nos da muchísimo gusto recibirlo. Doc, qué gusto verlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gastón? Gracias, como siempre, gracias. Un gusto estar con ustedes. No, hombre, al contrario, qué gusto que venga y que esté por acá en México. ¿Cómo está? Pues bien, ahí tratando de aprovechar Mérida un poquito, la península, muy bonito el clima, todo se agradece. Sí. Muy a gusto. ¿A poco ya hay frío allá? Sí, no, ya estaba viendo la temperatura allá donde vivo, estaban a 0 grados ayer y dije, dije, bueno. Nosotros aquí con calor, imagínese sí. Oiga, pues felicidades por primero a recordarle que el doctor Rolando Dromundo es doctor en geopolítica y además es analista a eso se dedica. ¿Por qué en República Checa, doc? Bueno, lo que pasa es que hay por varias razones tuve la oportunidad de migrar para allá. Yo estaba viviendo en Italia, ¿no? Terminé ahí el doctorado, estuve también trabajando allá en la universidad, enseñando allá, y bueno, de repente me salió una invitación de trabajo por allá, y bueno, también se combinó con varios factores que, bueno, preferí un poco quedarme allá, ¿no? Pero es una ciudad bastante agradable, se vive bien, buena calidad de vida. Lo único, el clima, los inviernos a veces un poquito son No, bueno, pero está bien, ¿no? Pero en el centro de Europa, digamos que para el área que yo estudio, que es Europa y espacio postsoviético, digamos que es una área bastante bien ubicada, ¿no? Y el área postsoviética, qué interesante. Sí, o sea, me refiero a todo lo que pertenecía a la ex Unión Soviética, claro. Las 15 repúblicas que se desmembraron de lo que era la Unión Soviética, pues es parte de lo que he estudiado, ¿no? Entonces, justamente, pues estar ahí cerca no era parte de Checoslovaquia, y luego Chequia y Eslovaquia no era parte de eso, pero bueno, justamente está cerca, ¿no? Sí, ¿cuál es la diferencia de decir la época postsoviética a la época soviética? Bueno, pues postsoviética es justamente una vez que cae la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética cae de una manera sin planificación, porque fue una cosa que al vapor con 3 presidentes de las 15 repúblicas, porque ignoraron a los demás, con Boris Yeltsin borracho, porque está bien documentado que estaba bajo el alcohol. Entonces no planearon, ¿no? Entonces justamente cae y imagínense 15 territorios que tienen que improvisar, crear un estado, en muchos casos donde nunca había habido un país, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy complicada, ¿no? Porque había muchos conflictos no resueltos. Es prácticamente tú te haces cargo de esto, tú de esto, y había una gran interdependencia económica, una gran conexión social entre los países. Entonces justamente eso generó muchos problemas que al no haberse enfrentado en ese momento, pues fueron dejando lastres que, bueno, justamente con el paso de los años explotan, ¿no? Y vemos... Esto que pregunta Viri es como si de repente un día México dijeran, ya no es México y cada quien por su lado. Exacto. Y ahora pues encárgate de lo tuyo. Y que 3 o 4 estados decían, va a ser así, firmamos un documento y lo demás, pues háganse volar, ¿no? Y ahora cada estado es un país. Son 15, exactamente, se convirtieron en 15 estados independientes, pero bueno, por supuesto había pues lógicas y características muy diferentes, sumado a que la gente estaban todos revueltos, justamente había una composición étnica sumamente mezclada, ¿no? Entonces había ucranianos, rusos, lituanos, uzbecos, más todas las minorías, porque no eran solo 15 nacionalidades, eran mucho más, ¿no? Entonces, imagínate, si tú eras una persona de Estonia que creció en Georgia y de repente te dicen, vete a tu país cuando tú viviste 30 años en ese lugar, pues es como, ¿pero por qué? ¿No? ¿Yo qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer allá? Y empezaron a decir a la gente, ¿tú de dónde eres? Estonia, pues te vas a Estonia. En muchos casos se volvió porque llegaron, digamos, a veces la tendencia fue eso, ¿no? Entonces hay en cada caso particular situaciones bastante complejas de explicar que justamente hacen que se quiso forzar la creación de un modelo etnonacionalista cuando la composición étnica pues era múltiple, ¿no? Madre. Entonces es una cosa que por supuesto invita a los conflictos étnicos, invita a la violencia, ¿no? Porque surge el movimiento nacionalista, surgen muchos problemas y por supuesto la consecuencia, si no se planea y si no va acompañado de un proceso, ¿no? Claro. Es trágico, ¿no? Y tenemos ejemplos en el Cáucaso muchísimos, pero por supuesto Ucrania de diferente manera. A eso iba, algunos estados fueron exitosos en términos industriales y alcanzaron a arrancar como Ucrania, o es el caso de todos que al final lograron avanzar y les está yendo bien. Fueron casos muy diferentes. Por ejemplo, los bálticos se vieron absorbidos por Occidente. En el caso de Lituania, la composición étnica eran más de 90% lituanos. Entonces, por ejemplo, esos, y además, siendo un país pequeño, se subsumieron completamente, se dejaron en la dinámica de Occidente, sea de la OTAN, no de la Unión Europea. Las empresas, digamos, alemanas y escandinavas intervinieron, digamos, completamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que otros países, como por ejemplo Turkmenistán es un país que tiene muchísimo gas, ¿no? Entonces se volvió un país sumamente cerrado. Entonces dijeron, ¿saben qué? No queremos
tenemos que ver nada con nadie, pero tenemos gas y con eso es un gobierno sumamente autoritario, sumamente cerrado, que no acepta la influencia de nadie, pero vende gas. Vende mucho gas y con eso pues palia un poco, digamos, sin negar todos los problemas que incluye un régimen sumamente cerrado y autoritario que nunca se sabe casi nada de los procesos políticos internos, pero en ese sentido y son neutrales ante todo, no se alinean con Estados Unidos, no se alinean con Rusia, no se alinean con... O sea, juegan un poco a estar siempre neutrales, cerrados, ¿no? Entonces, cada país hay casos diferentes, ¿no? Ucrania tuvo muchos problemas porque justamente Ucrania era un país que estaba completamente ligado a Rusia, ¿no? Entonces, en muchas cuestiones étnico-sociales, etcétera, pasado, y muchas cosas nos enfrentaron, ¿no? Entonces, además, más allá de que los dos idiomas, ucraniano y ruso, eran idiomas de uso corriente, digamos, hasta ahora en el país, y eso es una cosa que era parte de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, ¿hoy siguen siendo 15 los países? Sí, siguen siendo 15. Justamente hubo además, porque había la división soviética era muy compleja, porque además de las repúblicas, había, digamos, repúblicas autónomas, había otros territorios. Entonces, por ejemplo, al interno de Georgia estaba Abjasia y estaba Osetia del Sur, que se declararon independientes. Estaba Pridnestrovia, que en Occidente se le llama Transnistria, que también se declaró independiente. Y hasta la fecha, por ejemplo, tuvimos la guerra en Georgia en 2008, que fue vinculada a estos dos territorios, en los cuales, pues, al final de cuentas, algunos países, sobre todo con el apoyo de Rusia, decidieron reconocerlos. Entonces, Abjasia, si uno va a Abjasia... O sea, oye, hay un país que se llama Abjasia, y que funciona en la práctica como independiente, es reconocido por un puñado de países, no son pocos, no son más de 10, pero que si uno va, pues tienes que sacar una visa, te ponen un sello en el pasaporte. ¿Tienen su propio pasaporte o dependen del pasaporte de alguien más? Tienen su propio pasaporte, pero más del 40% también tiene el pasaporte ruso, porque los rusos, digamos también en un poco la jugada política les ofrecen la posibilidad de tener la doble nacionalidad. Lo mismo pasa en Pridnestrovia. Pridnestrovia está entre Moldavia y Ucrania. Funciona, ahí tuve la oportunidad de estar más de un mes. Funciona perfecto, tiene su propia moneda, que es el rublo de Pridnestrovia, ¿no? Tiene su propio pasaporte. Es que el nombre del país suena hasta de película. Sí, no, sí. Es que es realmente muy, muy interesante, ¿no? Como que el robo del casino de Pridnestrovia. O sea, siento que así se puede llamar la película. La princesa de Pridnestrovia, claro. Sí. No, entonces, y es un país hecho y derecho. Es un país hecho y derecho, entre Moldavia y Ucrania, ¿no? Entonces se le suele llamar Transnistria, pero hay un debate sobre la transliteración y sobre cuál sería el nombre apropiado. Ahora, todas estas naciones, promedio, yo sé que va a variar, pero promedio, ¿de cuántas personas estamos hablando? Cambia, porque por ejemplo, Pridnestrovia son 500,000 habitantes, ¿no? Entonces son no es... O sea, la mitad de Mérida. Sí, no es el de... Hay casos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, justamente en Osetia del Sur... 15, ¿quién sería el que más población tiene? De las 15... Bueno, de las 15... Si sacamos a Rusia, desde luego. ¿no? Rusia en segundo lugar Ucrania, ¿no? El que tiene más población. Entonces, ahora Ucrania también ya 7, 8 millones se fueron, ¿no? Entonces, pero igual Ucrania sigue siendo... y justamente... Si uno ve por la composición étnica, en la Unión Soviética los rusos, el étnico ruso era el 50% de la población de la Unión Soviética, ¿no? Entonces justamente era un número importante, pero estaban todos revueltos. Esta es la cuestión. Si uno va a muchas ciudades, si uno va a las dos principales ciudades de Kazajstán, si uno va a Uzbekistán, se habla ruso como idioma dominante, ¿no? Entonces ahí había una mezcla lingüística por todos lados y étnica, que además no es lo mismo, porque por ejemplo muchos ucranianos hablan ruso de lengua materna. Esto no los hace rusos étnicos, ¿no? Pero su lengua materna es rusa. Entonces ellos a veces pues llegó un momento que se sentían discriminados porque, a ver, es que yo soy ucraniano, pero mi lengua materna es rusa. Yo no soy un ucraniano de segunda categoría por el hecho de no hablar el idioma. De no hablarlo como lengua materna. ¿Son muy diferentes los idiomas? No, son muy parecidos. Es algo así como español y portugués, bastante cercano. Todos son bilingües. Es muy común. Yo me encontraba en muchas situaciones, en reuniones, incluso emisiones de radio en las que están hablando dos en ruso y dos ucraniano y cada quien habla el idioma que ¿No quiere. pasa nada? No pasa nada. ¿Y usted cómo le hace? ¿Habla los dos? Hablo ruso bien, ucraniano entiendo, no lo hablo, pero digamos uno sigue, ¿no? Es posible seguir la conversación. ¿En República Checa se habla ruso? No, en República Checa, bueno, la gente que tiene, digamos, de otras generaciones puede hablar ruso, pero ahí, digamos, se habla checo, hay mucho eslovaco también, que son idiomas muy cercanos. Checo y eslovaco, son dos idiomas también diferentes. Son dos idiomas diferentes, mucho más cercanos todavía, tienen, digamos, una inteligibilidad bastante
Se entiende, se entiende entre ellos. Y ahí normalmente los jóvenes hablan inglés, hablan un cierto nivel de inglés, también se estudia mucho alemán, y la gente, digamos, que tendrá más de 50 años pueden hablar ruso. Digamos, ¿pero usted se comunica en? Pues depende, ¿no? Depende. O sea, depende del sapo la pedrada. Depende. Mi checo es muy primitivo, hablo algo muy básico, ¿no? Pero bueno, principalmente también depende del contexto, no hago muchas cosas también con grupos francófonos, a veces en inglés, a veces en ruso, depende con el grupo con el que me Doctor, tenemos el mapa, ¿no? De lo que era la URSS, ahora de todo esta era post-soviética de la que estamos hablando. Sí. ¿Cuál de estos países es visitable turísticamente? Bueno, varios, ¿no? Bueno, los 3 países bálticos, Rusia también, más allá de todo lo cuestiones, Moscú y San Petersburgo son ciudades hermosísimas, o sea, no tiene idea lo que hay. El Museo Hermitage, por ejemplo, es como comparable con el Museo del Louvre o el Museo Británico en Londres, en San Petersburgo, son ciudades realmente bellas, ¿no? Uzbekistán es un país no valorado, pero que es también bellísimo en términos Uzbekistán, entonces es también tiene muchísimo que ver. Samarcanda, para que se den una idea, Alejandro Magno llegó hasta allá, Alejandro Magno se casó allá, ¿no? Entonces fue el límite de su imperio en algún momento. Tiene una cantidad, Uzbekistán es una mezcla de cultura persa, hindú, rusa, y además de que gastronómicamente la gastronomía de Uzbekistán es fascinante, ¿no? También. Y el Cáucaso. Apúntala ahí para que sí, ya estoy haciendo mi lista. Uzbekistán. Y muy barato, ¿eh? Así barato. Uzbekistán. Uzbekistán sí está. Y toda Letonia, Lituania, Estonia. Es muy visitable también, son parte de la Unión Europea, parte de la zona euro, parte de la zona Schengen, entonces digo, para mexicanos no hace falta visa. Bueno, para muchos de estos, más de la mitad no hace falta visa con pasaporte mexicano, es bastante visitable, ¿no? Bueno, ya nos estaban poniendo ahí la zona del conflicto justo. Ahí está Transnistria o Pridnestrovia, ¿no? Entonces, sí, y bueno, también, pero los países bálticos es muy bonito, ¿no? También hay mucho que visitar, están muy... Y en toda esta zona, ¿cuál es la sensación con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Porque a lo que voy es que todos somos primos ahí, ¿no? O sea, al final del día eran un país, convivían, estaban acostumbrados a étnicamente estar combinados. ¿Y cómo se percibe esto que está haciendo Rusia con Ucrania? ¿Está mal Rusia? ¿Está exigiendo algo que le corresponde? ¿Cuál es el sentimiento? Cambia mucho de país a país, ¿no? Entonces, bueno, los países bálticos están completamente subsumidos y además con gobiernos de tendencia etnonacionalista, porque que justamente pues hacen toda una justificación histórica de lo que pasó en torno a que Rusia es el malo, ¿no? Entonces justamente, y no solo desde ahora, y es bastante complejo, porque si vemos en el caso de Letonia y Estonia, durante la Segunda Guerra Mundial hubo movimientos nacionalistas que salieron con los nazis, ¿no? Y bueno, y justamente eso pues hay una apología en algunos sectores de todos estos movimientos por decir es que necesitaban combatir a los soviéticos, etcétera, ¿no? Entonces justamente una sensación antisoviética. El discurso dominante oficial es fuertemente antirruso. Esto no niega el problema que en Letonia y Estonia hay una gran minoría rusófona importante. En el caso de Letonia es más del 30% de la población, ¿no? Que se les negaron derechos ciudadanos. Entonces imagínense que gente que tenía 30, 40, 50 años. ¿Por el idioma que hablan? Por el idioma por el origen étnico y el idioma. Imagínate que tú a la edad de 50 años te digan, vas a ser otro país, tu título ya no sirve, lo que tienes ya no sirve y ya no eres ciudadano. Sí, o sea, ¿no? Ya no eres de Yucatán porque tú no naciste en Yucatán porque no hablas como incluso nacieron ahí, pero étnicamente no eran. Incluso, entonces se generó una cosa, pues justamente bastante discriminatoria, ¿no? Que bueno, claro. Fue en este caso, en el caso de Letonia y Estonia, Lituania lo manejó de otra manera, pero fue escandaloso, ¿no? Entonces generó, por supuesto, movimiento de gente. A ver, dice, es que yo nací aquí, yo vivo acá, si yo no soy étnico de acá, o personas que a los 60 años les dicen, tienes que hacer un examen de lengua letone o lengua estonia cuando no lo hablas, ¿no? Para poder ser Es como que hoy nos quisieran hacer un examen de maya y si no lo pasas, pues con la pena, te vas. Algo así, digo, fue una cosa bastante complicada ese proceso y que bueno, pero como al final había una fuerte presión, los 3 países bálticos se incorporaron a la Unión Europea en el 2004, son ya parte de la zona euro, de la zona Schengen, están completamente subsumidos en la dinámica de la OTAN, son los primeros que vociferan con que queremos tropas, queremos guerra, queremos que haya hay que parar a Putin y este discurso de que la amenaza está inmediata porque vende además al interno, digamos, esta cuestión de tener la atención todo el tiempo de que aquí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, de hecho, y es una cosa importante hacerlo notar, en Europa está esta cuestión en muchos países de estar vendiendo la idea de que Rusia está un pelito de invadir, de que ya mañana empieza la guerra
guerra, que ya hay una tensión que en cualquier momento... Ya pasaron unos drones. Ya pasaron unos drones. Entonces, de verdad, he conocido gente que me dice, oye, Rolando, ¿tú crees que haya tanques rusos en Bratislava el próximo año? Y digo, ¿pero por qué? O sea, hay una paranoia, ¿no?, que lo reproducen los medios de pensar que ya Rusia está a un pelito de nada. Y lo cual no necesariamente es cierto. No tiene sentido, no tiene ningún sentido del punto político estratégico de cómo se está dando el conflicto. No tiene absolutamente... Si uno sigue, uno puede cuestionar muchísimas de las cosas que hace el gobierno ruso, pero era muy predecible las acciones para los que han estudiado política exterior rusa sobre cómo se desenvuelve acá y la cuestión político-estratégica de qué es lo que quieren, hacia dónde van. O sea, no es en el interés de Rusia ni de muchos tener una guerra larga con Europa que no se sabe cómo acabar. Claro. No tiene ningún sentido. Y en la que lleva las de perder, según yo. Entonces, todos tenemos los de perder, porque probablemente puede escalar un conflicto nuclear en el cual, pues a final de cuentas, Europa quedaría hecho polvo y muchos países también. Entonces, no tiene sentido desde el punto de vista estratégico, ¿no? Entonces, si uno estudia a fondo qué es lo que pasa acá, hay un sentido desde lo que pretende Rusia, pero es más complejo, ¿no? Entonces, no es tan mala Rusia como nos dicen y no es tan buena Ucrania como nos dicen. Es un conflicto. Yo creo que las guerras no son de buenos y malos, las guerras son una tragedia siempre, ¿no? La gente sufre de ambos bandos, los civiles sufren, los soldados que la pelean sufren, ¿no? Esto es lo que hay que notar. Y acá esto es consecuencia de un conflicto a nivel geopolítico entre Estados Unidos y Rusia por mantener una posición hegemónica sobre el territorio ucraniano. Entiéndase por la OTAN. La OTAN que como herramienta, como mano de extensión de Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien dirige, ¿no? Entonces, el conflicto es Ucrania tiene la, entre comillas, mala suerte de que se encuentra en una posición que siempre les ha tocado todas las guerras, los mongoles, los tártaros, los polacos. Es que por ahí ha pasado todo. Pasó todo. ¿Qué es lo que no quiere Rusia? Que Ucrania pertenezca a la OTAN. Es el punto nodal. Es el punto nodal. Ajá. Y hubo propuestas de acuerdos varias para que eso fuera así y que Ucrania pudiera mantener su soberanía, etcétera. No se quiso. Estados Unidos quiso todo, sobre todo la parte de los neoconservadores que dicen queremos todo, no queremos tintas medias, no queremos esta exagerada ambición de decir como si quisieran forzar a México, y es un ejemplo que siempre destaco en otros foros. O sea, México construyó una política separada con una dinámica de neutralidad, no intervención, no nos metemos, no somos parte de la OTAN y tenemos un vecino muy difícil, ¿no? Sí. Y eso no implicó someterse en ámbitos de seguridad, al menos formalmente, ¿no? A decir, bueno, somos parte de la OTAN. Y Ucrania tenía esa opción, tiene esa opción, ¿no? Hubo una promesa en el 90 que le prometieron a Gorbachev, la Ucrania, que nunca llegaría a la frontera. Que nunca llegaría a la frontera. ¿No? Sí, y bueno, no se cumplió. Hubo propuestas sobre la mesa que no se quisieron firmar, a punto de firmarse, que garantizaban que se terminara el conflicto, y al final llegó Boris Johnson en el 2022 cuando empezó la guerra, ya estaba el protocolo para terminar la guerra, y Boris Johnson dice, no, aguántate, te vamos a dar armas, te apoyamos, o sea, tú vas a poder, vas a ganar. Y obviamente, pues estas gentes que prefieren, que les es un negocio la guerra, que les es conveniente, porque para algunos es conveniente que dure la guerra, para el aparato de la industria militar de Estados Unidos le conviene perfectamente. Vean los acuerdos que está haciendo Donald Trump con los europeos, los está obligando a comprar una cantidad de armas exagerada, ¿no? A Ucrania también lo está vendiendo en condiciones leoninas, sus minerales, sus recursos estratégicos, y pues justamente es conveniente que se alargue, mientras tanto mueren miles y miles de personas, sobre todo ucranianos, y es trágico. Por eso la importancia del acuerdo político, por eso la importancia, y cualquier acuerdo político tiene que partir de, uno, la neutralidad, algún tipo de neutralidad de Ucrania, y bueno, justamente sobre eso, acordar sobre la parte territorial, que entre más dure la guerra, más va a perder Ucrania. Tenía la opción de hacerlo sin perder territorios algunos años, y justamente hay que recordar, Ucrania fue neutral de 1996 al 2014. Y en ese momento no hubo ningún problema. En el momento que quitan la cláusula de neutralidad de su constitución es cuando los rusos dicen, me tomo Crimea. No, o sea, si voy por lo mío, de esto se me van a poner locos. Exacto, eso es una reacción, no digamos, no la justifiquemos desde un punto de vista ético, o exacto, pero es política de poder de las potencias, de la misma. Pero es que yo me acuerdo que en la secundaria nos enseñaban que el tomar Crimea era así como, no, ¿cómo se lo van a llevar? ¿Cómo puede ser posible? O sea, yo recuerdo. Es cómo te llega, ¿no? Claro, es cómo te contaron la historia. Claro, sí, claro. Bueno, Crimea, para concluir esta parte, fue un regalo
Crimea era parte de la federación. Bueno, a ver, Crimea fue primero tártara, ¿no? Es una larga historia, fue parte del Imperio Otomano, pero cuando se volvió rusa y ya había la Unión Soviética, era parte de la República Soviética Rusa. En 1954, como un regalo, el premier Nikita Khrushchev decide regalarle Crimea a los ucranianos. Fue un cambio de fronteras interno. Esto fue en 1954. No le preguntaron a la gente, no le preguntaron a nadie. Felicidades, ya son ucranianos. Felicidades ucranianos. Entonces fue de un día para el otro. O sea, hubo resistencias internas, pero no visibles, porque en la dinámica soviética tenías que aceptar la regla. Esto es, punto. Y en ese momento dice, bueno, pero era un regalo. Es como si de repente pues Yucatán decide regalarle un pedazo de terreno a Quintana Roo porque no sé, alguna cosa. Se caen bien los gobernadores. Y bueno, y esto, pues uno dice, bueno, es el mismo país, no pasa nada, pero varios años después, pues por supuesto nadie esperaba esta reacción. Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Y la gente de Crimea, de dónde quería formar parte? Bueno, a ver, principalmente son rusos o rusófonos, ¿no? Ahí sí tuve la oportunidad de visitar también ahí, que por cierto es una zona también muy, muy interesante, bellísima, las playas son fantásticas, ¿no? La gente son todos, principalmente son rusos y rusófonos, ¿no? También hay una minoría ucraniana. ¿Quieren ser rusos? Sí, hubo un referéndum no reconocido por las cuestiones en que se llevó a cabo, pero en el mes que yo estuve allá no encontré una sola persona, digamos, que me dijera viva Ucrania. Que no, o sea, a ver, que pueda haberlas, ¿no? Justamente yo estuve, digamos, en ciertas ciudades, pero sí la mayoría de la gente en ese momento, en el 2014, 2015, y bueno, y los años posteriores, pues sí tenían, y sobre todo la manera en que se dieron las cosas, porque ellos tenían una cierta autonomía, ¿no? Que fue la negociación. Entonces, el gobierno ucraniano, pues bueno, justamente jugó con quitar todas esas cláusulas, llegó con una tendencia muy ucranizante, ¿no? Digamos, de decir tu lengua no va a contar, etcétera. Entonces eso asusta y eso es aprovechado, pues, por supuesto, por los rusos, de decir, este fantasma, esta fantasía de entre comillas, la gran madre Rusia que protege, ¿no? O sea, que justamente fue atractiva, y la manera en que se dieron las cosas fue un proceso muy rápido, ¿no? Doctor, híjole, es que esto da para hablar muchísimo. Me parece interesantísimo todo lo que nos está contando, y lo vamos a seguir molestando para que nos pueda seguir ayudando a entender mejor, y sobre todo tener otra versión otra visión de las cosas, otro ángulo, ¿no? Que siempre es lo que nos hace falta. Claro que sí. Doc, pues felicidades por lo que está haciendo allá, y muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Bueno, ahorita. Muchas gracias a ustedes. Un honor estar aquí en el estudio. Ahora sí ya lo conoció. Sí, bellísimas las instalaciones. Entonces, bueno, realmente mucho gusto, les agradezco mucho. Y bueno, también un día dense una visita por allá también. No, acá ya apuntó. Yo ya tiene apuntado ahí. Ya buscó boletos. Para tips de viajes ahí me dicen, ¿no? No, sí, sobre todo para llegar a Uzbekistán, vamos a necesitar eso ayuda. Bueno, perfecto. Doc, muchísimas gracias. Perfecto, pues ¿Hay alguna red social en la que lo podamos seguir, Doc? Ahorita ando un poco aislado de redes sociales, bueno. pero voy a retomar. Pero sí, es un poco así de no retomar. Desintoxicarse un poco a veces, pero regresaré en algún momento. El doctor Rolando Dromundo, doctor en geopolítica, analista y normalmente desde la República Checa, pero hoy aquí en el estudio.